grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador. Nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas y libres somos por tu poder. Asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor. Con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable, no hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré. Nadie es más grande que tú. Majestad eterna, tú reinas para siempre. Nadie es más grande que tú. Tu gloria que brilla no puede ser medida. Nadie es más grande que tú. Oh, siempre con nosotros, siempre nos perdonas y libres somos por tu poder. Asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor. Con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Oh, oh, oh. Mi Dios es incomparable, no hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré. Nadie es más grande que tú. Oh. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador.
el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente
Señor, en esta noche te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea en medio de nosotros, moviéndose con libertad, estableciendo, Señor, el trono de Cristo, impartiendo luz, impartiendo conocimiento. Nos presentamos delante de ti, Señor, como una generación sedienta, como una generación con hambre de la verdad, con hambre de la comida verdadera. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que en este tiempo tu Santo Espíritu nos pueda llevar a las profundidades del corazón del Padre. Que sea un tiempo de crecer, pero que también sea un tiempo de reflexionar, que sea un tiempo de avanzar, porque estamos dejando, que sea un tiempo para consolidarnos en ti, porque estamos perdonando y siendo perdonados. Espíritu Santo, yo te doy gracias por el fundamento que permanece firme, por el fundamento, por la roca inconmovible de los siglos que es Cristo. No queremos ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra, permanecer en la verdad eterna. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, de que rasgues el velo de la ignorancia, el velo que se interpone en aquello que nos muestra el Padre y aquello que nos impide ver. Te pido que rasgues el velo porque queremos ver, queremos convertirnos a Cristo, volverle a mirar, volverle a contemplar, volverle a recibir, volverle a amar. Yo te pido hoy, Espíritu Santo, de que nos inquietes, de que no solo sea una palabra que llegó, sino que es una palabra que trae apertura, que continúa impartiendo, que continúa entrando, que continúa rasgando, entrando a lo profundo. Por eso te pido, Espíritu Santo, de que tú seas inquietándonos con esta palabra. No una palabra que nos traiga a una estación, sino una palabra que nos impulse a avanzar, que nos impulse a moverlos, que nos impulse a prevalecer en ti, Señor, porque el permanecer significa prevalecer, porque el permanecer significa crecer, porque el permanecer significa avanzar y ver y manifestar la vida de Cristo. Por eso te presento esta generación de hambrientos, Señor, y te pido, Espíritu Santo, de que seas propicio al deseo del corazón del Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenas noches. Qué rico pues, Buenas a los noches. valientes, mi Claudita, mi Marquitos, Buenas noches. Buenas noches a todos. Mauro, Igo, Adrianita, bueno, todos los que están conectando, a Julie, a Denisita, a la familia Molina. Buenas noches a todos. Mayra, la que está por allí. Que se dejen ver, que Bueno, se dejen ver. Que se dejen ver. Como dice la pastora, que es el momento ¿Era para el saludarnos, Wilson? porque ahora ¿Ese era entramos el a la Wilson palabra que y tenía es cerrado? de pronto más complicado. Pues Ese era Wilson Wilson. supuestamente se iba a conectar por el horario y Sí, todo. esa era la Yo voz vi de por allí, Wilson. pero Yo no sé si escuché una voz alcancen. gruesa, pero no se Es deja la de ver. Rigo, es muy parecida, el tono es muy parecido, el tono es parecido a la de Will. Bueno, de pronto ahora más tardecito que se conecta. Bueno, familia, ustedes son los valientes, es un poco tardecito, pero igual quería hacer un experimento, por así decirlo. Ustedes han sido mis escogidos, no el conejillo de India, sino los escogidos, los ratoncitos especiales, lindos, para esta noche, de pronto con un horario un poquito más extenso, porque algunos sobre las 7 están con las actividades y espero tener un poquito más de disposición. Entonces, igual vamos a aprovechar la hora que tenemos. Enero ha sido un mes en el cual hemos declarado o nos estamos esforzando por ser más exactos. Si tienen algún aporte, alguna preguntita, pueden levantar la manito. Si de pronto no les pongo cuidado, abran el micrófono, por favor, porque a veces no, por estar concentrado, no miro el chat. Entonces, es un mes que nos hemos esforzado para ser más exactos en la voluntad del Padre, y para eso tenemos que exponernos y mirarle a Él. Entonces, hemos compartido unos temas intencionales los martes. El primero que nos compartió fue Alexito Peralta, vistos como hijos. Luego yo compartí un tema, vistos en asignación. Luego fue mi Mauro, desde el hijo, porque una cosa es ser visto como hijo, otra cosa es ser vistos desde el hijo. Denme un instante, por favor. Cuadro algo acá. Denme un instante, por favor. Ok, listo, eso. Muy bien. Estoy como despeinado.
Aquí trato de organizarme por el lugar donde esté. Bueno, vistos como hijos, Alexito nos compartía verdades que él encontró en la palabra cuando Jesús se encuentra en la sinagoga con la mujer encorvada, y él les muestra a todos y dice, ella es una hija de Abraham, o sea, es una hija de mi padre, es una hija promesa. Entonces veíamos allí cómo el Señor nos empieza a ver desde la eternidad y cómo esa mirada no cambia, cómo esa mirada en las circunstancias de esta mujer no cambia y la seguía viendo como hija. A lo mejor era una mujer que iba a la congregación, a la sinagoga, con muchos problemas, nunca había sido sanada, nunca había sido tocada por la mano del Padre, pero la seguía viendo como hija, independientemente de su situación. Y es de que al ser hijos tenemos Padre y que el Padre expresa esa paternidad. Y el Padre expresa la paternidad a través de la provisión, a través de la disciplina, del amor, a través de la corrección. Veíamos muchas formas en que el Padre expresa la paternidad. Sin embargo, aquí hay algo que yo quiero agregar. El problema o del enemigo o la contraparte de la paternidad es la orfandad. Es sentirnos sin padres, es sentirnos huérfanos, es el sentirnos distante. Así que el espíritu de paternidad no es que compita, pero tiene a la par un espíritu contrario, el espíritu de orfandad. Y dice la palabra que esto éramos nosotros antes de llegar a Cristo, pero aun cuando estamos en Cristo muchas veces peleamos con este espíritu de orfandad como interesantes, porque a veces nos cuesta un poco ver a Dios como Padre. De pronto algunos tuvimos ese inconveniente, a lo mejor otros no. Es la base del evangelio, la base de la salvación, de la redención, de la reconciliación. Dios es presentado como Padre, así lo presentó Jesús. Entonces es muy importante esto, el ser vistos como hijos es entender eso y es empezar a solucionar muchas cosas que nos fueron dadas, grietas que tenemos en el alma a través del espíritu de orfandad, del espíritu de rechazo que nos fueron dados a todos nosotros. Luego vimos acerca de tomar algo de esto hoy, cuando yo les hablaba que hay un propósito eterno, porque todo esto se enmarca en un propósito eterno que lo hemos explicado ya varias ocasiones y que en el SEAC se ha profundizado, y es el propósito eterno con el cual Dios se quiere dar a conocer. Dios quiere dar a conocer a su Hijo, Él necesita un cuerpo y nosotros somos la iglesia los encargados de dar ese propósito, como era el propósito de Adán, era dar a conocer, era representarlo. O sea que el propósito no ha cambiado. Hay único propósito, pero hay varias asignaciones. Y veíamos un texto de Isaías pero la importancia de entender que en el propósito eterno, un propósito, yo tengo una asignación. Yo soy una piedra viva, como dice la palabra, y que se espera que ese colaborador sea hallado fiel. Eso dice Pablo en Corintios, que se espera que el colaborador sea hallado fiel. Fiel tiene dos connotaciones, un fiel de fe, lleno de fe, y lo otro fiel de exacto. Colaboradores seamos llenos de fe y seamos exactos en lo que estamos haciendo, y en eso todos nosotros somos colaboradores. Luego nos compartió vistos desde el Hijo y muchas cosas lindas que Mauro compartió allí. Nos hablaba de que nos reconectó, que nos volvió a reunir, que nos reposicionó y que el Padre ha reunido, hablaba en Efesios, todas las cosas en el Hijo. Uno de los tantos pasajes que en el Nuevo Pacto nos habla de que el Padre ha reunido todas las cosas en el Hijo, porque así fue hecho. Todo fue hecho por Él, para Él, fue hecho por Él, para Él, y en Él se sostienen todas las cosas. Hubo algo que dijo muy fuerte Mauro y me pareció muy lindo. Él decía, Dios no está interesado en restaurar tu familia, no está interesado. Él está interesado en restaurar su familia. Dos cosas totalmente diferentes. No que nuestra familia no tenga importancia delante del Señor. Mi familia me refiero a la asignación que tenemos ya con la relación de los esposos, de los hijos, de los padres. No es que Dios no esté interesado, pero realmente el eje es que Dios está interesado en restaurar su familia. Restaurando su familia, todas las otras familias son restauradas. Todas las demás cosas son hechas.
¿Cómo restaura la familia? Restaurando la imagen del Hijo en cada uno de nosotros. Por eso dice que Él nos ve a través del Hijo. Algo que aprendí hace aproximadamente 4 años. Dios desde el cielo solo ve a 2 hombres, no a muchos, aunque me llama por nombre propio, aunque me conoce, aunque tiene cuidado de mí. Dios desde el cielo solamente ve a 2 hombres, a Adán y a Cristo. Por eso entender de que estoy en Cristo, de que he sido posicionado, de que he sido reconciliado, de que he sido encauzado en Él, me hace entender de que he sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, que antes estaba muerto, pero que ahora he pasado a vida. Es un cambio de naturaleza, es un cambio de posición. Así que el Padre nos ve a nosotros es a través del Hijo, a través del Hijo. Nos ve como hijos, sabe que tenemos una asignación, pero nos ve a través de el Hijo. En Isaías veíamos un texto, Isaías 43, el que fue cuando yo di, porque ahora tengo que jalar todo esto. Hoy queremos empezar a hablar, porque no terminamos, porque enero es intencional, creados para su gloria. Dice el texto en Isaías 43, el verso 6. Dice, diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo aquel que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria. ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria del Padre. ¿Para qué fue creada Joanita? Para la gloria de Dios. ¿Para qué fue creado Juan, Julie, Maida, todos los que estamos conectados y los que no se han conectado? Fuimos creados para darle gloria a Dios. La palabra gloria es algo que luego entramos a explicar. Tiene muchos significados, muchas palabras, pero al menos hoy quiero que se nos quede algo. ¿Cuál es la gloria de un padre? Porque estamos hablando del padre. La gloria de un padre es ver su naturaleza en sus hijos o en su hijo. Entonces, parte de esta gloria es ver la genética, es ver el ADN del padre en cada uno de nosotros. Y hay una palabra que me agrada mucho acá en el verso 6. Dice, trae a mis hijos. La imagen es clara. Los hijos están dispersos. Salieron del Edén, salimos del Edén. El primer hombre salió del Edén, la primera naturaleza. Entró en estado de corrupción. Así que sale por todo el mundo, pero llega un momento que Dios dice, trae a mis hijos, reúnelos. Y eso dice la palabra, que el Padre, que Dios estaba en Cristo reconciliándose con la humanidad, no tomándole en cuenta sus pecados. Y como Mauro nos explicaba, el Padre reunió todas las cosas en su Hijo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Siempre ha sido el deseo del Padre, traer. Es más, hay una imagen de Jesús cuando va a ir a la muerte o antes de ir a la cruz, cuando va entrando a Jerusalén y dice que él miró a Jerusalén y se puso a llorar y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como una gallina reúne a sus pollitos, pero no quisiste? O sea, siempre hay una acción del Padre, un deseo de reunir. 2 palabras fuertes en la Biblia que está desde el Génesis. Es un movimiento espiritual. Dios une y separa, une y separa. Separó las aguas, unió las aguas, unió lo seco, brotó la hierba, los animales. Siempre hay una unión y una separación. Si me uno a Cristo, si me uno al reino de la luz, hay una separación de aquello antiguo. Como dice la palabra, muchas veces, abandonen vuestra vana manera de vivir. O sea, hay una separación porque me he unido y soy un hijo de luz. Siempre que hay una reunión, hay una separación de algún lugar. Así que el Señor nos está diciendo, traigan a mis hijos. O sea, Él está siendo claro, no mis siervos, no mis apóstoles, no mis empresarios, no mis profetas, mis hijos. Porque esos hijos tienen una asignación. Cuando Jesús es tentado en el desierto, creo que eso lo tocamos cuando lee al respecto, no le fue tentada a Jesús la posición del profeta. El enemigo, cuando entra en tentación, Jesús, el enemigo le dice, si eres hijo de Dios. O sea que le estaba tentando, le estaba probando la naturaleza de hijo.
No le estaba tentando la asignación o el oficio. Si eres profeta, si eres apóstol, te acabaron de decir que eres el cordero. Si eres el cordero de Dios, entonces, no, la naturaleza. Allí es donde va el enemigo. ¿Para qué? Para sembrar el espíritu de orfandad. ¿Sabes cuál fue el primer huérfano? Sí, él, Lucifer. Él fue el primer huérfano, se quedó sin padre. Cuando fue expulsado, él sintió o siente y vivió por primera ocasión que es estar lejos de Dios, lejos de la paternidad de Dios a causidades. Así que él es especialista en el espíritu de orfandad. Cada uno da lo que tiene, la esencia de lo que tiene. Por eso lo que el enemigo ha sembrado en nosotros es ese espíritu de orfandad, de no sentirnos amados, de no sentirnos apreciados, de no sentirnos reconciliados, de no sentirnos como el Padre expresa esa paternidad, como nos explicaba Alexito. Él es el primer huérfano. El primer huérfano es Satanás. Por eso él multiplica, por eso él siembra esa semilla de orfandad en toda la humanidad. ¿Cuál es el deseo del Señor? Traer a sus hijos, porque hay un diseño creado para gloria. Y luego dice, el verso que sigue, dice, a quien he formado, a quien he creado para mi gloria. He creado, he formado y he puesto para mi gloria. O sea, tres palabras que vimos nosotros, creado, formado y hecho. O creado, formado y plantado. La pastora, el día de la enseñanza, el domingo, ella compartió algo. Ella dijo que estuvo escuchando un poco la prédica del apóstol Juan Ballesteri. Yo la escuché y ¿sabes algo? Yo les recomiendo que escuchen la enseñanza del apóstol Juan Ballesteri de este domingo. ¿Por qué? Porque dio el tema que yo les estoy tratando de enseñar. Dio las tres palabras exactamente. Que nosotros hemos sido creados, que nosotros hemos sido formados y que nosotros hemos sido plantados. Habló de las tres estaciones. Es impresionante cómo el Espíritu habla. Una palabra que hace tiempo compartí, una palabra que estamos compartiendo y cómo el Espíritu Santo lo imparte a través de un maestro que es impresionante y cómo él habla de que nosotros hemos estado en la estación creada, en la estación formada, pero también en la estación plantada. Y hablaba algo de lo que yo hice, de lo que yo les compartí, pero se las recomiendo. Él es un maestro y tiene una profundidad impresionante. Sí he cogido cositas de la que él compartió para continuar el tema, pero se las recomiendo. De pronto ahora busco el enlace. Es muy hermosa. Entonces, mis amados, el hombre fue creado y fue plantado. Eso lo veíamos cuando yo compartí la palabra hace como 15 días y veíamos los tres estadios. Porque aquí está diciendo en Isaías que esa gloria se manifiesta porque hubo creación, porque hubo formación y porque fuimos hechos, o este hecho tiene que ver con el plantado. Veíamos cómo el creado tiene que ver con una manifestación de los hijos, del ADN. Hagamos, Génesis 1:27, dice 26 y 27, hagamos, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice, y creó Dios, creó, de crear, fuimos creados. Allí la palabra es la palabra bará. Hay dos palabras que Dios usa para la creación, bará y asaf. Si quieres anotarlas allí. Hay dos palabras que manifiestan la creación de Dios, o la acción creadora de Dios, perdón, bará y asaf. Bará significa que antes que nada existiese, Dios creó. Asaf significa que algo que ya existía, Dios lo usó para manifestar algo. Y nosotros tenemos esa capacidad de Asaf, de crear algo con algo que ya existe. Se pueden hacer carros, se crean carros, Asaf, de algo que existe, del metal, del caucho, de la electrónica. Podemos usar recursos, o sea, son dos acciones creadoras. Nosotros, los seres humanos, podemos hacer Asaf, crear de algo que ya existe. Pero solamente Dios puede bará, crear de la nada. Esa palabra, esa acción creadora, solo le pertenece a Dios. Dios se puede mover en los dos, claro, de algo que ya existe. Pero el único que puede crear de lo que no existe es Dios. Y dice que Dios bará al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y qué es imagen y semejanza? Es un hijo, es un padre, es una genética, es una familia. Así que en este proceso de la creación, va muy de la mano con lo que nos compartía Alex. Vistos como hijos. Yo me tengo que ver como un hijo porque soy un hijo, porque fui creado.
pero luego fui formado. Y hablamos un poco de la formación que tiene que ver con la asignación en estos días, en este tiempo. Y allí donde vamos a empezar a meternos fuerte durante los primeros meses de este año. Entonces, nosotros tenemos una asignación. Hemos sido formados. En el Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo. Ya con sus manos le dio una forma, le dio un modelo, le dio una asignación. Eso dice Isaías 43, a los que he creado, a los que he formado. Ese formar tiene que ver con esa asignación y allí es donde tenemos inconvenientes todos nosotros. Y luego entro a profundizar el por qué. Porque nos cuesta definir nuestra asignación, no nuestro oficio, porque luego dice que fuimos plantados. Adán fue creado, Génesis 1, 26, 27, Adán fue formado, Génesis 2:7, y Adán fue plantado, Génesis 2:15. Y Dios tomó al hombre que había creado, que había formado, y lo puso en un huerto que había plantado en el huerto, al oriente de Edén. Así que el plantado, el hecho, tiene que ver con un oficio, con que soy profesor, con que soy mamá, con que soy hermano, con que soy arquitecto, con que soy un vendedor, con un oficio, no está mal. El oficio de Adán allí tenía que ver con la producción, con el mandamiento que tenía desde la creación, desde el ambiente del espíritu, pero manifestarlo en una jurisdicción. Acuérdese que nosotros, el ser humano, fue creado para gobernar. Así que tenía que gobernar, tenía que legislar y todo que requiere gobernar requiere una jurisdicción, requiere un área de influencia. Así que esa área de influencia era Edén. Nosotros la tenemos. Todos nosotros tenemos un área de influencia. No, pastor, yo tengo 15 años, apenas algún día estudiaré, trabajaré. No, ya tienes un área de influencia. El área de influencia es el cajón de tu ropa, es tu cama, es tu habitación, es la sala de la casa de tus padres. Hay una jurisdicción, ya todos lo tenemos, son los cuadernos de estudio. Tenemos una jurisdicción donde manifestamos un oficio y donde manifestamos un gobierno. Simple, el que no gobierna es gobernado por el entorno. Nosotros somos gobernados por el Señor, o deberíamos ser gobernados por el Señor, y de esa forma impartir su autoridad en la zona del oficio. Pero en la asignación es donde tenemos problemas. Palabras que estaban allí. Cuando el hombre es creado, es formado y es plantado, todo fue en un ámbito del Edén. Ponme cuidado allí. Aquí yo voy a tomar algo de lo que compartió el apóstol Juan para llevarlos a otra posición. Dice que el hombre, cuando está en el huerto, es creado, es formado y es plantado. Isaías nos dice que fuimos creados, que fuimos formados y que fuimos hechos. Las tres palabras, los tres tiempos. Pero en la primera ocasión no había pecado. O sea que estas tres estaban integradas. El ser humano era creado desde el espíritu, tenía una formación, una asignación, un conocimiento en el alma, pero también tenía un lugar donde podía ejercer aquello que tenía dentro de él. Un lugar donde podía ejercer aquello por lo cual había sido preparado, había sido capacitado y había sido entrenado. Hay un Edén, todos los tenemos. Pero él aclaraba algo que me encantaba. Él decía, cuando el hombre cae en pecado, el hombre sale formado y sale plantado en un lugar, dice, fuera del Edén, espinos y abrojos, pero sale con su alma golpeada, sale con su alma en muerte espiritual, rota, agrietada. El creado, el espíritu, el ADN estaba en él, pero ya queda dormido. Queda sin la capacidad de gobernar el alma porque el hombre le entregó esa capacidad de gobierno a las tinieblas. Todo lo de Dios es eterno, claro que sí, pero cuando sale de Edén, sale de la dimensión del bará de Dios, de lo creado de Dios. Entonces solamente queda en el ámbito de lo formado y en el ámbito de lo plantado. Entonces en el ámbito del formado empezamos a trabajar con pensamientos, con deseos, con ilusiones, con el motor del alma, que no es mala. Pero cuando el alma está desalineada y no es gobernado, es un potro salvaje. ¿Sabes qué significa vará? Vará, cuando Dios crea al hombre, el primer estadio, el primer punto del hombre, que vará significa que no depende de nada.
Y ¿sabes algo? Después del huerto, el hombre depende de todo. Depende de la tierra para que le dé su comida. Depende de su esposa para hacer un hogar. Depende de muchas circunstancias para ser feliz. Depende de esto para tener una buena salud. Depende de aquello para tener una estabilidad emocional. Depende. Pero cuando estamos en lo creados, estamos en el vará de Dios. ¿Qué es el vará de Dios? Es lo eterno legislando, es lo eterno gobernando, es lo eterno manifestando lo que está en el corazón del Padre. Tenemos que tener claro lo siguiente, que la operación del alma como tal no es mala, pero si está desalineada es perversa. Tenemos que entender la genética de hijos, es donde el padre puede manifestar su paternidad y yo puedo entender que tengo un padre que me ama, un padre que me guarda, un padre que me dice, tienes casa. Y allí está la actitud del hijo pródigo. ¿Se acuerda que el hijo pródigo quiso hacer lo malo? El padre tenía el poder para impedirlo, para decirle, te quedas acá, ¿cómo se te ocurre? El padre lo dejó ir. ¿Sabes algo? La actitud del hijo pródigo, del que se fue, porque lo vimos también pródigo, pero la del que se fue era un entendimiento. En la casa de mi padre, yo esas cosas, esas iniquidades, esas perversidades, me voy lejos, porque ni siquiera se fue al pueblo, se fue lejos para operar en esta dimensión de engaño. El padre lo dejó ir, pero cuando regresó, el padre le colocó el sello de que era hijo, le colocó anillo, le colocó vestido y le colocó calzado, le dio autoridad, le dio cobertura y le volvió el destino. En lo creado de Dios entro y vivo en la dimensión de lo eterno. Por eso dice Colosenses, si habéis resucitado juntamente con Cristo, buscad del vará de Dios, de lo eterno de Dios. Amados, el vará de Dios significa que yo tengo una realidad espiritual que tiene que manifestarse en gobierno, que tiene que manifestarse en entendimiento. Algo que entendía es que nosotros tenemos que pasar de la subjetividad del hombre a la objetividad de Dios. Porque en lo formado, ¿cuál es el problema? En lo formado el problema es los espinos, los abrojos, ya no es Isa, ya es Eva, tenemos problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el jefe. Todo es subjetivo. ¿A quién? A mí. Entonces el hombre empieza a ser el centro. Lo que veíamos con el evangelio antropocéntrico. Tenemos que pasar de lo subjetivo del hombre al objetivo de Dios. El problema de lo subjetivo del hombre, ¿sabes cuál es? Que hacemos una tormenta en un vaso de agua. Y así explicamos, Juan, y quiero ser muy exacto esto. Lo subjetivo del hombre lo lleva a crear una tormenta en un vaso de agua. No tengo para la factura. Todo se va a acabar. Ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque estoy en el mi, yo. Pero si paso del formado, del plantado, a entender y a posicionarme en lo creado, entiendo que estoy en el hueco de la mano de Dios. Entiendo que el Padre expresa paternidad, que el Padre expresa gobierno, que el Padre expresa vida, que el Padre expresa sanidad, expresa santidad en cada uno de nosotros. Pretendo con ello lo siguiente, que nos podamos confrontar esta noche para entender de que cuando el Padre expresa para mi gloria, está diciendo que yo tengo que vivir en lo plantado según su voluntad. Nos costaba, y lo veíamos, definir la asignación, la parte del alma, porque el alma está perturbada. Hace tiempo escribimos unas cartas a un grupo de liderazgo. Y yo me acuerdo una carta, porque yo les hice un ejercicio, que se escribieran una carta a ellos mismos, como ministrándose. Y yo me acuerdo una carta que escribió Claudita. Y me acuerdo una expresión que ella usó que para mí hoy en día tiene importancia, pero en su momento para mí no la tenía. Ella decía que nuestra memoria eterna. Wow. Nuestra memoria eterna, Señor, trae nuestra memoria eterna, lo que tú pensaste, lo que tú diseñaste. Esa memoria eterna está en el espíritu, ser creado, pero tiene que ser implantado y tiene que ser transmitido al hombre formado. Necesitamos, precisamos, mis amados,
ámbitos de memoria eterna. ¿Sabes algo? Una palabra que me llegaba era una palabra que está en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. 9 al 11 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable. Dice que nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio o un sacerdocio real, como nos explica el apóstol Gustavo, pero empieza a hablar de una genética, de algo que no estaba y que ahora es. Y cuando tú lees los versículos anteriores, Pedro está hablando de un antes y de un después. Coloca la cruz y está el antes de la cruz y el después de la cruz. Aquí está hablando del después de la cruz, que fuimos redimidos para manifestar ese ámbito del creado en cada uno de nosotros. O como Pedro lo explica más adelante, cuando somos renacidos por la incorruptible palabra de Dios. Y dice que se manifiesta algo en nosotros, en el hombre creado, cuando somos vistos como hijos que manifiestan una asignación al hombre formado. Y dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Empieza a hablar de un oficio, bueno, de varios oficios, pero de asignación y de oficio. Está hablando de lo formado y está hablando de lo plantado. ¿Pero por qué? Porque se ha manifestado lo creado. Y sigue hablando: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, el antes y el ahora, pero que ahora, el hoy de Dios, sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora en el hoy de Dios hemos alcanzado misericordia. Y luego dice Pedro, y aquí quiero que este versículo nos quede tatuado, sin quitarle importancia a los otros. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No dice que batallan contra el espíritu, ni batallan contra el cuerpo, batallan contra el alma. Pero él dice: vivamos como extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un extranjero? Hablo aquí un espacio para que me ayuden con sus aportes. ¿Qué es un extranjero? ¿Cómo podemos definir un extranjero y un peregrino? ¿Quién me ayuda? Pues un extranjero tiene que ver con alguien que no es de ese lugar, entonces por lo tanto no conoce las costumbres ni las tradiciones y se anda con mucho cuidado, ¿no? Se anda muy prevenido y anda muy también en búsqueda de las costumbres y las tradiciones de lo que hace la gente donde está en ese momento, para entender lo que le pasa lo que pasa a su alrededor, porque obviamente no lo conoce. Un extranjero, yo Muy creería, bien. perdón, un extranjero también creería yo, Sí. como ya aportando lo que menciona Claudia, está limitado, ¿no? Un extranjero creería yo que está en emisiones dentro de un lugar, o en la región o en el país donde se encuentra. Está limitado y debe abstenerse de ciertas cosas y debe sujetarse a las normas o leyes o decretos que estén en ese territorio. Correcto, hay que sujetarse. Muy bien, mi Mauro. ¿Y peregrinos? ¿Quién me ayuda con peregrinos? ¿Qué significa peregrino? ¿Qué nos da a entender peregrinos? Tendrá que ver como con alguien que no tiene un destino, pues, como una ruta muy clara, que anda como caminando, que anda como conociendo, como indagando, no sé. Peregrino tiene que ver como más con eso, no sé, la verdad, creo que es lo que puede ser. Como una persona de paso, temporal. Sí. Que no tiene compromiso con nada, simplemente pasa y ya. Eso. Observa,
pero no hay un compromiso absoluto de nada, no se sujeta a nada porque no le interesa, simplemente va de paso. Muy bien. Yo Una pienso de que el las... peregrino es más el que tiene algún, como el que persigue más como por una cultura o por algo, o que tiene alguna creencia o no sé, o sea, siempre como que uno ha relacionado el peregrino con el tema religioso, que está como buscando hacer un recorrido, pero como con una convicción religiosa. Una migración. Una migración, sí, va de paso, extranjero anclado, pero debe conocer el entorno, ¿cierto? Para que no vaya a violar las leyes de ese entorno, desde ese lugar, pero no pertenece. Pero nos dice eso, nosotros no pertenecemos, o sea, hay una no pertenencia a nosotros, hay un estoy de paso a este mundo, es a este sistema, te lo quiero recordar, yo sé que tú lo sabes, pero una cosa es que tengamos la teoría, otra cosa es que lo tengamos impregnado y vivamos acá. Cuando yo entiendo que soy peregrino, que yo soy extranjero, amado, me he desligado de muchas cosas. El hombre que ha sido solamente formado, plantado, ¿sabes algo? Hace pacto con afuera de Edén. Jesús dijo, Padre, pido que guardes del mundo, porque está en el mundo, pero en diferentes palabras. ¿No les parece? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea que somos extranjeros del mundo. O sea que estamos de paso por el mundo. Pregunto entonces, si yo no soy ciudadano del mundo, ¿de dónde soy ciudadano? Cielo, del cielo. Del cielo. reino. Del reino. Sí, somos Del ciudadanos reino, del cielo. habla del cielo. Ciudadanos del reino. Bien, 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 bien. Y que nos habla de la ciudadanía, pero nos muestra algo. Esa revelación, el entendimiento de que vivo en lo creado, me hace entender de que aunque estoy en una jurisdicción, que aunque tengo una responsabilidad, yo no pertenezco aquí. Las abuelitas tenían mucha sabiduría y parte de esa sabiduría es a través de los dichos. Creo que usted ha escuchado un dicho que no he visto: funeral con trasteo o con coroteo, ¿cierto? Cuando nos vamos sin nada. ¿Por qué? Porque no nos pertenece, no es nuestro, nunca lo fue, de hecho, lo administrábamos, pero no nos podemos llevarlo. No es como los indígenas o ciertas culturas que enterraban a las personas, a veces hasta con sus hijos o con su esposa, con sus pertenencias para que se las llevara al otro mundo. Nosotros entendemos de que eso no pasa. Estamos como extranjeros y peregrinos. Cuando entiendo que estoy en lo creado, yo no hago alianzas con Egipto. ¿Cuál fue el gran problema de Israel? Cuando yo hago una alianza con Egipto, estoy en esclavitud. Cuando estaba en el ámbito de Edén, creado, formado, plantado, el hombre gobernaba sobre la tierra, legislaba sobre la tierra. Pero cuando salió con lo formado y lo plantado, la tierra afectaba impresionante a Adán. Porque si la tierra no era fértil, Adán no tenía para comer. Antes lo resolvía hablando, plantando, ensanchando. Ahora era más complejo, es más difícil. Amados, no podemos hacer casas en algo que es temporal. Cuando hablo de casas, me hablo hacer un hogar residente y permanente, porque estamos de paso, todos estamos de paso, estamos de peregrinos, somos extranjeros, nuestra ciudadanía es celestial. Mire, cuando la iglesia de Cristo se reúne en el mundo, te lo quiero decir, no hay argentinos, no hay brasileros, no hay colombianos, no hay guatemaltecos, hay hijos de Dios y hay ciudadanos de la Sion celestial, porque hay una ciudad, Jerusalén, una ciudad celestial que aguarda para nosotros. Dice en Hebreos de que Abraham, Moisés tenían su vista puesta en la Jerusalén celestial, de que ellos no se amañaban en esto. Es más, aunque Moisés dice que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, o sea, Moisés renunció a lo fino, a lo alto de la época,
a los manjares más exquisitos, a la mejor ropa. ¿Por qué? Porque dice que él esperaba tener un galardón mejor, porque él no colocó la mirada en la tierra, en los alrededores. Con esto ha pasado algo, porque durante un tiempo pasó un extremo, que era el evangelio de la pobreza. No te amarres a nada, entre más pobre, más santo. Entonces no te amarres a nada porque eres peregrino y extranjero. Es una realidad espiritual, soy peregrino y extranjero, pero se usaba para tener y sembrar una mentalidad de pobreza y de no manifestar la vida de Cristo. Entonces muchas misiones, tanto católicas como cristianas, tenían en sus estatutos votos de pobreza porque estamos como peregrinos y extranjeros. A lo mejor la intención era buena, pero la palabra tampoco nos lleva a eso. La palabra nos lleva desde Génesis a ser productivos, a multiplicar, a reproducir. Es un diseño que tenemos, pero amados, no nos vamos a llevar nada de eso. Eso no es para manifestar alegría en nuestro corazón, porque eso es vanagloria. No, es que tengo 3 empresas, que tengo 5 carros, he hecho tantos viajes. Eso se llama vanagloria. Tengo tantos magíster, eso es vanagloria. Prepárate, claro que sí. Administra bien, perfecto. Si puedes mejorar tu vivienda, hazlo. Pero ¿sabes algo? Eres peregrino y extranjero. El Señor le recordaba esto al pueblo de Israel. Es más, se lo sigue recordando al pueblo judío, al pueblo que no ha llegado al conocimiento de la luz de Cristo. Ellos tienen una fiesta anual que les recuerda que están de paso. Es la fiesta de los Sukkot, la fiesta de los tabernáculos que se desarrolla en diciembre. Creo que se desarrolla la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué hacen la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos tienen que hacer una enramada, una carpa, un camping. Padres tienen que hacerla y hay unos requisitos, unas medidas, unas hierbas, unos frutos que tienen que decorarlo y al menos por unos días tienen que estar allí con toda su familia, con sus hijos y duermen allí. Hoy en día, los que son fieles de estas fiestas lo hacen en el antejardín o en el patio de su casa y hacen la Sukkot, hacen la campaña y el Señor cada año en una fiesta solemne le está diciendo, están de paso, acuérdense del paso de Israel, de Egipto prometida, están de paso, amados, estamos de paso. Yo no sé pero a mí esto me trae paz. No sé qué te produce a ti, pero el hecho de entender que soy peregrino extranjero me hace estar en paz. De que sé que tendré algún día que reunirme con Él. Todos tendremos que comparecer delante de Él. Pero, amados, no nos vamos a llevar nada. Solo lo que podemos hacer en nuestra asignación, en nuestra formación y en nuestro plantío. Las obras eternas de la cruz. En Efesios capítulo 2 hay algo. Aquí dice algo para cerrar. Dice que andemos como peregrinos y extranjeros y dice que nos abstengamos de los deseos que batallan contra el alma. O sea que estos deseos que están en el alma me pueden anclar a un sistema espiritual que se llama Egipto, que se llama Babilonia, que se llama mundo. Jesús dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tremendo. Pero dice que estos deseos batallan en el alma para llevarme nuevamente a anclar al mundo o incluso para liberarnos. La pastora ha preguntado en estos días, ¿qué deseas? ¿No? ¿Qué deseas? ¿Dónde está tu corazón? Y se me da la otra pregunta. ¿Pero qué deseas? Y aquí está diciendo que hay unos deseos que nos llevan a algo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 3. Dice, entre los cuales también está hablando de la condición del hombre antes de la cruz. Y está diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, acuérdese de Pedro, en otro tiempo, pero ahora. Está hablando de otro tiempo. Y dice que todos teníamos una misma condición. Todos los formados y plantados teníamos una condición. Dice que nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne. Deseos de nuestra carne. Haciendo. ¿Qué es hacer? Hacer es manifestar una obra, ¿cierto? No Sí, es pensar. Pensar es como que la anticipación del hacer. ¿Mi Claudita? Ejecutarla, desarrollar, realizar. Ejecutarla, exacto.
Entonces, ese deseo, gracias mi Claudita, ese deseo tiene una ejecución. O sea, toda obra tiene un deseo. Los que son expertos de la cocina, yo no soy experto en la cocina, yo soy experto para comer lo que preparen. Joanita dice que tampoco, pero los que saben cocinar, tienen ese arte, esa bendición, ellos tienen un deseo. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? Tienen un deseo. Se organizan y luego llega la manifestación de ese deseo. De ese deseo donde estuvo implicado tanto el deseo de su corazón, porque ese día nos había un ajiaco bien poderoso, crema de leche con pollito, se llevaron, Claudita está, creo que él es por acá, bien rico el ajiaco, entonces hay un deseo, pero ahora está el pensamiento, para que el ajiaco me quede necesito las benditas guascas, porque si no, no es ajiaco, le puede echar la papa, pero necesito las guascas, entonces el pensamiento y los deseos empiezan a interactuar para luego traer una manifestación y un hacer. Y aquí está diciendo que los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza de la carne, hacían la voluntad de la carne. Y dice, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que todas las personas. El pensamiento y el deseo, o los sentimientos, pero hablando ya del deseo, van a mover un motor en la vida de cada uno de nosotros que se llama voluntad. La voluntad es la palanca de los cambios. Nos da permiso para una nueva estación, para una nueva velocidad o para parar. Esa es la voluntad. Es una palanca. Entonces, los deseos y los pensamientos van a llevar a que la voluntad se active y que manifieste una obra, haciendo, el hacer, el ejecutar. Más adelante dice algo, este es el hombre formado. Es un diseño en el hombre espiritual también, sí, pero no desde el alma, sino desde el espíritu. En el verso 10 dice, porque nosotros, todos nosotros, somos creados o somos hechura suya. En alguna ocasión la pastora nos explicó lo que significa la palabra hechura, poema. La palabra griega aquí significa poema. Somos el poema de Dios. Eso es romántico, esto es hermoso, esto es maravilloso. O sea, como un poema hay armonía, hay contraste, hay amor, hay inspiración, hay pasión. Somos el poema de Dios. Pero luego dice el para qué. Porque somos hechura suya o el poema de Dios, creados, ojo, creados en Cristo. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que esta hechura del verso 3, donde los pensamientos y deseos manifestaban la naturaleza pecaminosa, los hijos de ira, ahora dice que nosotros en Cristo, porque sí se ejecuta algo, pero dice que se ejecuta buenas obras. Buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las buenas obras, dice, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Anota allí grandote, el cielo no improvisa. Fueron preparadas de antemano y allí es cuando en nuestra asignación, el formado, la mente debe tener la capacidad para discernir lo que el Espíritu le transmite y poder manifestar estas obras eternas. Amados, te lo coloco así. El hombre fue creado, el hombre fue hecho en un vará de Dios, sin que nada existiera, sin necesidad de nada, fue creado. Estas obras son las obras eternas de la cruz. Son las obras en Cristo y tienen que ser manifestadas. Cuando yo manifiesto una obra de Dios, no hay poder humano ni poder de las tinieblas que lo detenga. ¿Por qué estoy convencido que la fundación va a continuar operando? Porque es algo que salió del corazón de Dios. ¿Cómo va a continuar operando? No tengo ni la menor idea. Pero estamos discerniendo porque vamos a ser más exactos. ¿Por qué como congregación seguimos fortaleciéndonos, seguimos creciendo, aunque la iglesia está en un establecimiento y en un posicionamiento de parte del Padre? Porque la iglesia es una obra eterna de la cruz, es una obra eterna del Padre.
Si yo discierno las obras eternas, yo entiendo que eso viene del vará de Dios y no necesita, mis amados, la aprobación de un banco, un jefe, la aprobación de esto o de lo otro. Seguirá un orden porque Dios es un Dios de principio, pero no requiere respaldo de nada porque vienen creados para ejecutar las obras creadas desde antes de la fundación del mundo. Allí atrás, en Efesios 1:4 dice lo siguiente: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Santos tiene que ser no con el concepto que pudiéramos tener de moralmente perfecto. No tiene nada que ver con eso, aunque la obra del Espíritu Santo nos lleva a tener una actitud y una posición moral intachable de crecimiento, de ejercer, de crecer en él. Pero este santos tiene que ver con el apartado. Dice que fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo. Ponme cuidado acá, que con esto ya quiero cerrar para que oremos. Somos vistos como hijos porque fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Amados, aún el concepto de la eternidad se nos queda corto. Dios no está limitado por la eternidad. Él está por encima de la eternidad. Está nuestro tiempo cronos, está el tiempo kairos de Dios, está la eternidad de Dios y está lo que los teólogos llaman el nihilo o la soledad de Dios. La eternidad no contiene a Dios, aunque Dios habita en la eternidad. La eternidad no lo contiene, pero nosotros en la eternidad, antes de la creación del mundo, en el vará de Dios, en el que no se requería Edén, el agua, la tierra, Dios nos creó. Y Dios creó obras para que pudiéramos manifestar en este mundo. Pero dice que para que yo pueda manifestar esas obras, debo de ejercer una asignación. No toco el oficio, porque expliqué que el oficio nos creó mucho inconveniente. Es que yo tengo un trabajo secular, o sea, como que de segunda categoría. Y lo primero solamente lo que está en el templo, ni siquiera el templo, en el auditorio, y ese era el templo, esa era la iglesia. Y el Señor nos está explicando hoy en día, o recordando de que la iglesia somos todos, como la imagen que compartía la pastora en estos días. ¿Dónde está la iglesia? Está aquí, 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 aquí. No me meto con el oficio, porque para eso te has capacitado, te has preparado. Pero en ese oficio hay una asignación y hay una posición. Sí hay una posición para manifestar estas obras eternas. Pedro lo dice, somos unos sacerdotes. Donde tú estás, tú eres un sacerdote. Un sacerdote en un nuevo orden, en el orden de Melquisedec, algo que se tiene que reforzar. Pero te dice lo siguiente la palabra: vive como peregrino, vive como extranjero. Tú que estás en un oficio, no sé si eres abogado, trabajas con un banco, ese es un oficio, está muy bien, pero tú no perteneces al banco. El banco tendrás un contrato, claro que sí, hay un orden, está muy bien, pero tú no perteneces al banco. Tú perteneces a Cristo. Estás en él. Si esto se te ha revelado, estás. Aquí hay profesoras, profesores. No perteneces al colegio alemán, mi Claudita, ni al Filadelfia, ni a Adrianita, que está en México preparándose, y todos los que están acá. No pertenece. El Señor va a dar sabiduría, claro que sí. ¿Para qué? Para que ustedes ejerzan un sacerdocio en ese lugar, en esa posición del oficio. Yo trabajo en Cartón Colombia, pero yo no soy de Cartón Colombia. Aunque me pagan, aunque tengo un contrato, rindo mi tiempo, claro que sí, pero yo soy sacerdote en ese lugar. Yo tengo un ministerio allá, un ministerio de representar a Cristo y manifestar sus obras eternas. Pero pastor, ¿qué tiene reparar un transmisor, calibrar un transmisor con la eternidad? Mucho. En algún tiempo yo les dije a ustedes algo. En estos días tenemos un altar con mis hijos, estamos estudiando el libro de Esther, y en uno de los capítulos, Mardoqueo dice que le mandó a contar a Esther exactamente cómo era el decreto y cómo era el dinero que iban a recoger, todo, pero fue exacto. Yo le decía a mis hijos, cuando somos exactos, aumentamos la credibilidad delante de las personas. Y cuando aumentamos la credibilidad, tenemos influencia. Y yo en alguna ocasión conté cuando tuve en la congregación
que tuve una charla con un compañero que es ateo y él usó unas palabras, es que yo te veo, y ese compañero participa de las horas de justicia de la fundación, es ateo, pero participa. ¿Por qué? Porque me ve cuando reparo un transmisor. Porque es que las personas ven cuando Claudia prepara una clase y cuando da una clase dice, es excelente, es de lo mejor. Ay, a veces es como que refunfuñona de pronto el carácter, pero la clase de ella es wow, la revisan, la inspeccionan, el dominio, el amor que tiene por los niños, la vocación, hace que sea excelente. Es que esa Joana es de lo creativo, es de lo tenaz, y fuera de eso está estudiando, se está preparando. Entonces, son personas que miran, y en ese mirar estamos nosotros haciendo lo que dice Pedro, siendo cartas leídas. Tenemos una asignación sacerdotal, nunca se nos olvide. Yo quiero dejar hasta acá, porque vamos a estar profundizando. Hay un hilo maravilloso. Perdón, les recomiendo la prédica del apóstol Juan Ballesteretti. Voy a buscar el enlace, si lo puede escuchar, por favor, está muy bien que lo hagan, porque es el Espíritu Santo amplificando algo que ya se viene enseñando. Familia linda, tenemos una asignación. Y al tener una asignación también tenemos compromiso y responsabilidad. Pero nunca se nos olvide que en esa asignación se nos demanda algo. Es entender de que somos peregrinos y extranjeros, de que nuestra ciudadanía es de los cielos, de que aquí estamos de paso. Por favor, mientras que estemos acá, seamos excelentes. Si quieres cambiar casa, cambia casa, pero amados, que eso no sea lo que te llene de felicidad. Si puedes viajar, si puedes, no sé, darte un gusto, ok, hazlo, pero eso no es lo que mueve tu corazón. El mover tu corazón es saber de que tú has sido creado, formado y plantado en Dios. Y que hemos pasado de la subjetividad del hombre, porque a veces sentimos y pensamos de que somos el ombligo del mundo cuando el Señor nos dice, no, no. El vasto océano de gloria de Dios es más grande que aquello que hacemos nosotros. Yo te pido que donde tú estés podamos tener paz. No sé si alguien quisiera aportar algo más antes de que oremos. Bueno, no sé, ¿algún aporte? Mis amados, somos llamados a hacer las obras eternas de la cruz. Somos hechura de Dios. Somos hechura de Dios para manifestar las obras. Hay que tener cuidado con lo que estamos deseando. Con ello no estoy diciendo que nos tenemos que extraer y volver a hacer los votos de pobreza. No, pero sin embargo sí tenemos que entender, lo eterno regula lo temporal. ¿Por qué? Porque por fe entendemos que lo que se ve fue constituido, entendimos que lo visible viene de lo invisible. Te pido que cierres tus ojos un momento y entender de que hemos sido creados para la gloria de Dios, para su gloria. Y cierras un instante tus ojitos. Hemos sido creados para su gloria. Señor, yo te doy gracias por esta noche, por tu palabra, porque tenemos que entender, Señor, que el ser creados para tu gloria es mucho más, Señor, que decir que vivimos en tu presencia. Sin embargo, es maravilloso saber de que así es. Que vivir para tu gloria es mucho más que saber que hemos sido perdonados y te da gracias por ello. Que decir que vivimos para tu gloria es entender
de que tú nos has sanado, nos has redimido y nos has llamado por nombre propio. Es mucho más que eso, pero te damos gracias por ese privilegio. Ser creados para tu gloria, Señor, es entender de que hay un diseño eterno en nosotros y que tú cuentas con nosotros, de que tú nos das el privilegio de participar en esa asignación eterna. Yo te doy gracias, Señor, y yo te pido, Espíritu Santo, como oraba al principio, de que sea una palabra que nos inquiete, que sea una palabra que nos lleve a decir, ¿y qué más hay para mí, Señor? ¿Cuál es mi asignación en el oficio, en el lugar donde he sido plantado, en el lugar de mi asignación, de donde he sido plantado, en la asignación sacerdotal? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que fluir? Porque hay obras eternas que tienen que ser manifestadas en el lugar donde tú estás. Yo te pido, Señor, de que traigas paz a cada corazón, del que el entender de que somos peregrinos y extranjeros nos haga entender de que es más elevado lo que tenemos, Señor, de que le vemos nuestra mirada a la cruz, aquel que hizo todas las cosas, que hay un vará de Dios que nos sostiene, que está en nosotros. Yo te doy gracias por esta noche, Espíritu Santo. Yo te pido que nos inquietes y que aún traigas esa memoria eterna, aquello que susurraste para nosotros. Que ese encuentro de Jeremías tenga relevancia a nosotros. Jeremías, no digas que eres un niño, porque antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te llamé y te asigné. Y el Señor te dice, no saques excusas. Adriana, Claudia, Fran, Rocío, no saques excusas, porque antes de que pasara esa unión del espermatozoide y el óvulo, estabas de fundación del mundo creado y asignado para un propósito, para una asignación eterna que sumaría el propósito que está en el corazón de Dios. Hay un marco regulatorio de todo esto, porque nada sale de él, porque somos vistos a través del Hijo, como nos explicaba Mauro. Su propósito eterno es uno. Si lo que hacemos suma el propósito, estamos en las obras eternas de la cruz. Si no, tenemos que replantearnos, tenemos que tomarnos un café y tenemos que mirar lo que estamos haciendo, está sumando o está restando. Yo te doy gracias por este tiempo, Espíritu Santo, y que a memoria eterna esté que antes de que tú dijeses, Señor, que la tierra produjera las hierbas, Señor, o que las aguas produjeran los peces, o que los cielos las aves, ya habíamos sido creados en ti, por tu vará, desde antes de la fundación del mundo, para estar en Cristo, Señor. Por eso te miramos a ti, Jesús, y entendemos que lejos de ti no existe nada, de que tu vida nos absorbe, de que tu vida nos consume, de que tu vida nos llena. Señor, en esta noche yo envío palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Aquel que en su alma a lo mejor esté angustiado, atormentado, Señor, que esté obrando los deseos de la carne, Señor, yo te pido que traigas paz, de que tú traigas reconciliación, de que tú manifiestes vida, Señor, que aquel que también que a lo mejor esté enfermo físicamente, tú impartas salud, Señor, tú impartas, Señor, alegría, tú impartas gozo, que aquel, Señor, que a lo mejor no sabe qué decisión tomar, impartas espíritu de sabiduría, porque tú eres el sabio, Señor. Hoy que la obra de Cristo sea manifestado en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, más exactos es entender de que la voluntad del Padre tiene que ser discernida para que pueda ser establecida. Se nos ha enseñado que la voluntad del Señor trae paz. No siempre es así. Jesús en el huerto no tenía paz, pero tenía un corazón obediente. Si quieres, pasa de mí esta copa. Y dice que estaba angustiado en lo sumo. A veces hacer la voluntad del Señor es quebrar el orgullo, es pedir perdón a la esposa, al esposo, al jefe. Es esa obra de la carne que veíamos allí de paso, esos deseos de la carne, es rompernos para que Él sea manifestado en vida. Les recomiendo, mis amados, de que estemos atentos a lo que el Espíritu coloque en nuestro corazón. Seguimos creciendo, para ser más exacto, en este 2021. Les recuerdo que el 31 de enero tenemos nuestra celebración de las primicias y estamos motivando la congregación, sí, motivando la congregación con un espíritu sabio, de que nos podamos sumar en estas primicias, no como los años anteriores, a lo mejor con frutas,
con comida que llevábamos. No queremos decir que no lo hagan, pero estamos sugiriendo de que hagamos algo muy significativo por los chicos de Altos de Santa Elena, y que aquello que teníamos para, como lo hacíamos antes, para aquellos que tienen un significado alto, las primicias, porque las primicias hablan de vida y lo celebramos una vez al año, empezando el año, que lo puedan manifestar a través de útiles escolares, cajas de colores, cajas de cuadernos, lo que en su disposición esté. Estamos sugiriendo, si nos pueden estar allí, es lindo, porque esto lo vamos a hacer con los muchachos. Si tú sientes, no, pastor, es que Dios me dice que es del fruto de la tierra, está muy bien, hazlo así, ten paz. Pero estamos motivando a la iglesia que lo podamos hacer de esta forma, podamos manifestar una alegría en los corazones de estos chicos, y además, los que puedan, son dos cosas. Uno, manifestar sí algo físico, útiles, cuadernos, lo que puedan, o dos familias se pueden unir, pueden comprar una caja de cuadernos, qué sé yo, pero además que también nos puedan desafiarla, o que ustedes se puedan desafiar en fe y traer una ofrenda especial, porque no solamente queremos dar los kits escolares, queremos regalar las pastoras de gusto exquisito, y para estos chicos no queremos darle una Biblia económica, no que sea mala, las hemos regalado y las tenemos en la congregación, pero queremos regalarle algo muy significativo a estos chicos. Entonces, mis amados, el 31 de enero tenemos nuestros servicios de primicias. Motívense, mis amados, háganos llegar a la congregación. Allá está el restaurante, lo pueden dejar con Juan o con los que estén allí, lo pueden ir dejando. Si requieren que pasemos por ellos, pasamos por ellos, pueden hacer llegar la ofrenda. Nos dice, pastor, pastora, esto es para primicias, es lo que siento, para que también puedan comprar las Biblias que podamos llevar y sembrar la palabra de Dios. Mis amados, y bueno, 16 valientes prevalecimos. Eso me llena de gozo. Les amo. Una feliz noche. Bueno, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Feliz noche. Gracias, Feliz noche, que la pasen Gracias, bien. pastor. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Feliz descanso. Feliz descanso.